Las calles estaban llenas de rumores y conflictos, y la paz parecía un sueño lejano. El rey Acab se había alejado del único Dios verdadero. En su lugar, había decidido seguir su propio camino, ignorando las advertencias y enseñanzas de sus antepasados. Su corazón se había endurecido, y su mente estaba nublada por la ambición y el poder. Abrazó la adoración de Baal. Este dios pagano prometía prosperidad y abundancia, pero a un costo terrible. La gente comenzó a ofrecer sacrificios y a participar en rituales oscuros, esperando ganar el favor de Baal. Baal era un dios falso. No tenía poder real, pero su culto se extendió rápidamente, corrompiendo los corazones y las mentes de los israelíes. La paz parecía un sueño lejano. Dios levanta al profeta Elías. El pueblo se había desviado, pero sabemos el poder de la oración. Cuando Elías oró, los Baales y los profetas que adoraban a este dios pagano, por mucho que clamaban y por mucho que insistían, este Dios no les respondía, porque el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Ellos clamaban de día, pero su Dios Baal no los escuchaba. Impresionante cómo Dios mostró su poder haciendo descender fuego. Ellos decían: Baal, responde, Baal, responde, Baal, responde, y gritaban una y otra vez, pero Baal no los escuchaban. Aunque hacían rituales en medio del fuego, se paseaban en medio del fuego, nada de eso podía solucionar. Sacrificaban aún hasta su propio cuerpo, dándose su carne, gritaban. El escenario estaba listo, pero nada de esto podía impedir a que el poder de Dios se moviera en medio de este momento donde el pueblo de Israel se estaba enfrentando. Eran muchos contra uno. Dios estaba con Elías. La gente vivía en constante temor y confusión, sin saber en quién confiar ni a quién seguir. Las calles estaban llenas de rumores y conflictos, y la paz parecía un sueño lejano. El rey Acab se había alejado del único Dios verdadero. En su lugar, había decidido seguir su propio camino, ignorando las advertencias y enseñanzas de sus antepasados. Su corazón se había endurecido, y su mente estaba nublada por la ambición y el poder. Abrazó la adoración de Baal. Este dios pagano prometía prosperidad y abundancia, pero a un costo terrible. La gente comenzó a ofrecer sacrificios y a participar en rituales oscuros, esperando ganar el favor de Baal. Baal era un dios falso. No tenía poder real, pero su culto se extendió rápidamente, corrompiendo los corazones y las mentes de los israelitas. La verdad fue reemplazada por mentiras, y la fe genuina fue sustituida por superstición. Se creía que era el dios de la lluvia y la fertilidad. En una tierra dependiente de la agricultura, la promesa de lluvias abundantes y cosechas fértiles era tentadora. Pero estas promesas eran vacías, y la tierra comenzó a sufrir. La maldad de Acab se había extendido por toda la tierra. La corrupción y la injusticia se convirtieron en la norma, y la desesperación se apoderó del pueblo. La nación estaba al borde del colapso, y la esperanza parecía perdida. La gente estaba atrapada en una batalla entre dos dioses. Algunos seguían fieles al Dios de Israel, mientras que otros se habían rendido a la adoración de Baal. Esta división causó conflictos internos y debilitó aún más a la nación. Esta era una batalla entre la verdad y el engaño. La luz de la verdad luchaba por brillar en medio de la oscuridad de la mentira y la corrupción. La lucha espiritual era intensa, y el destino de la nación pendía de un hilo. El profeta Elías surgió como un faro de esperanza. En medio de la oscuridad, su voz resonaba con claridad y autoridad. Era un hombre de fe inquebrantable, dispuesto a enfrentarse a cualquier adversidad por la verdad. Era un hombre de Dios. Su vida estaba dedicada a servir y obedecer al Señor, y su corazón ardía con un celo santo. Elías sabía que su misión era crucial para el futuro de Israel. Elías estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Este poder le daba la fuerza y el coraje necesarios para enfrentarse a los desafíos más grandes. No temía a los hombres, porque sabía que Dios estaba con él. No se quedaría de brazos cruzados. La situación era demasiado grave para la inacción. Elías estaba decidido a hacer todo lo posible para restaurar la fe verdadera en Israel. Sabía que tenía que actuar. Con una determinación férrea,
comenzó a planear su próximo movimiento. Cada paso era guiado por la sabiduría divina, y su fe nunca flaqueó. Desafió al rey malvado y a sus seguidores. Con valentía, se enfrentó a Acab y a los profetas de Baal, proclamando la verdad de Dios y denunciando la falsedad. Su confrontación sería recordada como un momento decisivo en la historia de Israel. Acab había reunido a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Estos profetas confiaban en su Dios falso. Estaban listos para demostrar su poder. El escenario estaba listo para una confrontación dramática. Determinaría el verdadero Dios de Israel. Elías estaba solo contra los profetas de Baal. No tenía miedo. Sabía que el único Dios verdadero estaba de su lado. La gente observaba con anticipación. Sabían que lo que estaba en juego era importante. Esta era una batalla por sus corazones y almas. Elías lanzó un desafío a los profetas de Baal. Dijo: «Construyamos 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Prepararemos un sacrificio. El Dios que responda con fuego, ese es Dios». Los profetas de Baal estuvieron de acuerdo. Prepararon su sacrificio. Invocaron a su Dios. Gritaron desde la mañana hasta el mediodía: «Oh Baal, respóndenos». Gritaban, pero no hubo respuesta. Su Dios estaba en silencio. Elías se burló de los profetas de Baal. «Griten más fuerte», dijo con una sonrisa irónica en su rostro. Quizás su Dios está ocupado en algún asunto importante o tal vez está de viaje. Quizás su Dios está durmiendo. Tal vez necesita que lo despierten. Los profetas de Baal, desesperados, comenzaron a gritar aún más fuerte, esperando una respuesta. Los profetas de Baal se pusieron aún más frenéticos. Bailaban y gritaban, tratando de llamar la atención de su Dios. La multitud observaba con asombro y confusión. Se cortaron con espadas y cuchillos, dejando que la sangre corriera. Entraron en un frenesí, esperando que su sacrificio extremo provocara una respuesta divina. Pero aún así, no hubo respuesta. El cielo permaneció en silencio, y la desesperación se apoderó de ellos. La multitud comenzó a murmurar, cuestionando la eficacia de sus dioses. Elías entonces construyó un altar al Señor. Con calma y determinación, comenzó a colocar las piedras una por una. Los desafíos, podemos recordar que Dios está con nosotros. Él nos dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. El poder de la oración. Elías oró con fe. Dios respondió a su oración de una manera espectacular. Cuando oramos, podemos confiar en que Dios nos escucha. El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios, gritaron. Elías había demostrado que el Señor era el único Dios verdadero. El Dios de Israel estaba vivo y era poderoso. Esta no fue solo una victoria para Elías, fue una victoria para el pueblo de Israel. Habían sido desviados por dioses falsos. Ahora se les recordaba el poder y la gloria del único Dios verdadero. El poder de Baal no era nada comparado con el poder del Señor. Sección 7. Un Dios de milagros. El milagro en el Monte Carmelo nos enseña acerca del poder de la oración. Elías oró con fe. Dios respondió a su oración de una manera espectacular. Cuando oramos, podemos confiar en que Dios nos escucha. Él responderá a nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad. El fuego del cielo nos recuerda que Dios tiene el control. Él es el creador del universo. Él es el gobernante de todas las cosas. Nada es imposible para Él. Cuando enfrentamos desafíos, podemos recordar que Dios está con nosotros. Él nos dará la fuerza para superar cualquier obstáculo. Sección 8.
Defendiendo la verdad. El coraje de Elías en el Monte Carmelo es una inspiración para todos nosotros. Se mantuvo solo contra las fuerzas del mal. Permaneció fiel a Dios. Habló la verdad con valentía. Estamos llamados a ser como Elías. Debemos defender lo que es correcto. Debemos proclamar la verdad de la palabra de Dios. La historia del Monte Carmelo es un recordatorio eterno del poder y la fidelidad de Dios. Es un llamado a alejarnos de los dioses falsos y a servir al único Dios verdadero con todo nuestro corazón. Es una historia que continúa inspirándonos y desafiándonos hoy. Sección 9. El legado del Monte Carmelo. Los eventos en el Monte Carmelo tuvieron un profundo impacto en el pueblo de Israel. Fue aquí donde el profeta Elías desafió a los profetas de Baal, demostrando el poder del Dios verdadero. La confrontación culminó con un fuego celestial que consumió el altar, dejando a todos asombrados. Regresaron al Señor con una fe renovada. Este evento no solo fortaleció su fe, sino que también unió a la comunidad en adoración y devoción. La experiencia en el Monte Carmelo se convirtió en un punto de inflexión para muchos. El recuerdo del fuego del cielo sirvió como un recordatorio constante del poder y la soberanía de Dios. Cada vez que miraban al cielo, recordaban la intervención divina y la promesa de Dios de estar siempre con ellos. Fortaleció su determinación de permanecer fieles a Él. La historia de Elías y el Monte Carmelo se transmitió de generación en generación, inspirando a muchos a mantener su fe incluso en tiempos difíciles. El desafío del Monte Carmelo continúa resonando con los creyentes hoy. En nuestras iglesias y comunidades, seguimos encontrando inspiración en este poderoso relato de fe y milagros. Nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de milagros. Su poder no tiene límites y su amor por nosotros es eterno. Cada oración, cada acto de fe, es una oportunidad para experimentar su grandeza. Él es digno de nuestra adoración y nuestra obediencia. Alabamos su nombre y seguimos sus mandamientos, sabiendo que Él siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Al enfrentar nuestros propios desafíos, recordemos el coraje y la fe inquebrantable de Elías. Su ejemplo nos muestra que, con fe y determinación, podemos superar cualquier obstáculo. Confiemos en el poder de la oración y la fidelidad de nuestro Dios. En cada momento de dificultad, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, escuchando nuestras oraciones y respondiendo con amor y poder.